mucho aire y mucha agua. Frío, lluvia. Con los chubasqueros, con las botas. Horrible el tiempo y no se puede ir a la playa ni nada. Ahora vino así de sopetón el invierno. Esto no es nada. No queda mucho temporal. Pues es lo que nos ha tocado hoy en Galicia, temporal en estado puro, con lluvia, viento y frío. Desde luego, caminar por la calle no ha sido precisamente el plan más agradable. A todos estos componentes hay que unir también el de la nieve, que ha llegado con fuerza entre los 1.200 y los 1.000 metros. ¿Qué tal? Buenas noches. Es que ha nevado en las zonas altas de las provincias de Lugo y Ourense, causando problemas de circulación. En la Lugo 633 y en la Lugo 530 se prohibió el tránsito de camiones y varios vehículos se quedaron atrapados en algunas vías. En Ourense hay además problemas en Agudiña y Fonte da Cova. Enseguida lo vemos, es jueves 24 de noviembre, hay más que contar. Se la buscaba a nivel internacional, acusada de varios atentados con coche bomba y de asesinar al menos a 8 personas. Vivía en Ourense. Allí la detuvo la Policía Nacional este pasado lunes en el barrio de Ocouto. Los agentes creen que era la encargada de reclutar y radicalizar a nuevos miembros de una guerrilla que forma parte del Ejército de Liberación Nacional. El último informe del Consejo Galego de Bioética ha levantado algunas ampollas en el ámbito sanitario porque en uno de sus párrafos insta al Sergas a evitar que los médicos atiendan al mismo paciente en el ámbito privado y en el público, para no caer, dicen, en conflictos de intereses. Los redactores del informe insisten en que su intención es solo abrir un debate público, pero los médicos consideran que se pone en cuestión tanto su ética como la capacidad y libertad del paciente para elegir. Unos y otros están de acuerdo en algo, en que la ley de incompatibilidades que rige estas cuestiones es anacrónica, demasiado genérica y, por tanto, imposible de aplicar. La sufren 1 de cada 100 niños y el 5% de los adolescentes, aunque entre este grupo de población solo el 30% de casos están diagnosticados. Hablamos de la depresión. Hoy nos acercamos hasta el Hospital de Ourense, donde se acaba de inaugurar un espacio que pone rostro a un dolor mudo. Los especialistas aconsejan al entorno de los enfermos borrar todo signo de culpa o castigo, reforzar las conductas adecuadas y escuchar. Estar atentos a síntomas como la alteración del sueño o la alimentación, la irritabilidad o los cambios bruscos de comportamiento. Vemos muchas separaciones muy conflictivas. El colegio es muy exigente y hay mucha competitividad y bueno, las agendas escolares están muy llenas y entonces es un factor estresante muy importante. En la época escolar se disparan las consultas. Estas mujeres golpean con rabia, la que da años y años de maltrato físico y psicológico, dolor contenido al que pueden dar ahora rienda suelta. Pero esto no es solo una terapia de desahogo. En este curso que imparte la Policía de Vigo están aprendiendo a defenderse. La mayor parte de ellas tienen órdenes de alejamiento, pero tienen que estar preparadas por si su maltratador decide quebrantarla. Mañana se conmemora el Día Mundial contra la Violencia Machista. Ha encendido el alumbrado navideño de uno de los centros comerciales más grandes de Europa, el Marineda City de A Coruña, y el próximo mes presentará en la ciudad herculina y en Vigo su espectáculo Palabra de Mago. Hoy hablamos con Jorge Blas, uno de los ilusionistas más conocidos de nuestro país, que ha estado en La Voz de Galicia. Pues de esto, Jorge, de esto, Jorge, sale un periódico. O sea que tenemos un entorno, digamos, bastante mágico y exclusivo. No me habéis visto, pero he cogido un trocito de papel antes y me he dado cuenta de una cosa. Es un papel de una textura muy buena. Mira, acércate. Porque cuando lo prendes fuego así, mira, lo que pasa es que se convierte en 50 euros. Detenida en Ourense una presunta terrorista colombiana a la que llevaban años buscando por cometer varios atentados con coche bomba en su país. Se le acusa de al menos 8 asesinatos. Fue arrestada en el barrio ourensano de Ocouto, donde según sus vecinos llevaba años viviendo. Ella y su hermano, también detenido en Colombia, formaban parte de la cúpula de una guerrilla del Ejército de Liberación Nacional.
Sucedió en diciembre de 2002, en Cúcuta, Colombia. Un grupo de guerrilleros cercó una comisaría de policía y después de un tiroteo hizo estallar un coche bomba. Murieron 7 personas, una de ellas un niño. Una de las cabecillas de aquel grupo se escondía en Ourense, en el barrio de Ocouto. Nive Aurora Cano, de 49 años, era buscada a nivel internacional, acusada de varios atentados y de al menos 8 asesinatos. La policía cree que ella era la encargada de reclutar y radicalizar a nuevos miembros de la guerrilla Carlos Germán Velasco, una facción del Ejército de Liberación Nacional colombiano. Su hermano, detenido a la vez cuando intentaba cruzar a Venezuela, sería el coordinador de operaciones y el encargado de conseguir el material de guerra. La investigación se inició a principios de noviembre y terminaba este lunes por la tarde en esta cafetería de Ourense. 8 menos cuarto, sí. ¿Y cuántos polis entraron? Entraron uno primero. Después pidió una Coca-Cola, salió, después volvieron a entrar los 2. ¿Y ella se vio sorprendida de...? Se sorprendió, pero no se tuvo más remedio que hacerlo. La detenida vivía en este edificio de la calle Francisco de Moure y, según sus vecinos, llevaba aquí varios años de alquiler. Todos la definen como una mujer muy tranquila. Es una muchacha muy tranquila, callada. Nunca vieron ni se imaginaron. No tenía ningún comportamiento sospechoso, digamos. No, hijo, yo nunca la vi. Habladora, muy bien. Buenos días, buenas tardes, nada. Sí. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ya la ha enviado a prisión. ¿Puede un médico atender al mismo paciente en la sanidad pública y en la privada? El debate está sobre la mesa. El Comité Galego de Bioética recomienda al Sergas que no, que se evite para que no haya conflictos de intereses. Es una recomendación que a algunos médicos no les ha gustado. Creen que se podría estar coartando así la libertad del ciudadano de elegir. Alrededor del 30% de los médicos compaginan la actividad en la sanidad pública con la privada y eso suscita debate. ¿Cuál sería el sentido para que, por ejemplo, un paciente que tiene como su médico de cabecera en la consulta pública vaya a su consulta privada? Es lo que aborda en su último informe el Consejo Galego de Bioética. Recomienda al Sergas que haya unos criterios éticos para evitar que los profesionales que compatibilicen la actividad pública y la privada puedan atender al mismo paciente en ambos ámbitos. Eso evitaría un conflicto de intereses, por ejemplo, al adelantar a un paciente en una lista de espera. Quedaría la duda de cara a la ciudadanía si ese cambio de prioridad la ha realizado porque realmente es necesario o bien porque ha ido a su lista de espera. Se considera que compatibilizar a actividade na pública e na privada é posible sen que se incorren conflito de intereses, desde o noso punto de vista non hai problema ético. O que dicimos é que hai moitas situacións ou algunhas situacións nas que a compatibilidade da pública e privada pode dar lugar a un efecto perverso. Pero desde el colectivo médico no están de acuerdo, creen que su profesión está regulada y controlada. Detrás de este tipo de reflexiones se oculta algo que a mí es lo que realmente me preocupa. Primero, o que el ciudadano es incapaz o tonto y no sabe elegir, o que el médico es un profesional que hay que tener bajo vigilancia porque tiende a desviarse o a hacer cosas incorrectas. Y ninguna de las dos premisas en el siglo XXI en Galicia son ciertas. Es más, consideran que podría entrar en conflicto con el derecho a la libertad de elegir del paciente. Ese sería el verdadero conflicto de intereses. Si un ciudadano, en uso de su libertad, decide ir a ver a un profesional que está establecido en la sanidad privada, ¿cuál es el problema para que vaya? Tampoco lo ven viable desde el defensor del paciente. Cree que llevar esto a la práctica es imposible. É inaplicable agora mesmo. Pode facerse, se hai alternativas e hai solucións. Abrir máis horas os hospitales, pagar mellor aos médicos da sanidade pública e regular moi ben o sistema de incompatibilidades. E desde la Xunta, aunque valoren el informe del comité, no parece que vayan a mover ficha. Eu estou convencido que a inmensa maioría dos profesionais están cumprindo non solamente as leis, sino os principios de bioética que inspiran a súa práctica deontolóxica. Una ley, la de incompatibilidades, que el colectivo médico considera obsoleta y demasiado genérica y en la que el Comité de Bioética no entra. Su objetivo, dice, es solo abrir una reflexión y mejorar el ámbito de la salud.
Estudiantes, profesores y sindicatos vuelven a salir a la calle para protestar contra la LOMCE y las reválidas. La huelga convocada en toda España ha sido secundada en 16 localidades gallegas. Es la segunda jornada de movilización convocada este curso contra la Ley de Educación y la primera desde que el Gobierno anunció que renuncia a las reválidas tal y como se habían concebido. Los manifestantes no se creen las promesas, consideran que mientras el Ejecutivo anuncia que se terminan, se está legislando en sentido contrario. Por ello insisten en que van a continuar con su lucha. Cita en Moncloa con los agentes sociales, patronal y sindicatos han pedido a Rajoy y a la titular de Empleo, a Fátima Báñez, una mejora en la calidad del empleo, pero que se traduzca en un mayor consumo de las familias. El Gobierno advierte que todo es negociable, pero que será difícil. Lo primero es el déficit. A la primera reunión con Rajoy en casi un año, sindicatos y empresarios acuden sonrientes, pero cargados de reivindicaciones. Sobre la mesa, asuntos espinosos como la creación de empleo, la negociación colectiva y las pensiones, que los sindicatos contemplan con más escepticismo que el Gobierno. Ha sido una reunión positiva y constructiva. Un proceso que no va a ser fácil. Reconocen la voluntad de diálogo del Ejecutivo y las posibilidades que se abren. A lo mejor es el momento de poder poner encima de la mesa la posibilidad de grandes pactos. Pero quieren concreción, por ejemplo, respecto a la sostenibilidad de las pensiones y a la revalorización del salario mínimo. Poder estudiar juntos una propuesta de subida del salario mínimo interprofesional en un plazo mayor, en una legislatura o en 2 legislaturas. Le hemos cortado de entrada diciéndole que nosotros podremos trabajar en un escenario de una legislatura, pero 2 legislaturas a saber quién está aquí en la Moncloa y en otros sitios, ¿no? Y como modo de presión, los sindicatos dejan caer su amenaza. La voluntad del Gobierno hay que engrasarla con la movilización de la sociedad española. Esto no quiere decir que esté convocando una huelga. Ahora el Gobierno le da un plazo de una semana a sindicatos y empresarios para que lleguen a un acuerdo respecto al salario mínimo que luego estudiará el Ejecutivo. Rita Barberá ha sido incinerada esta tarde tras su repentino fallecimiento. El funeral se ha celebrado en la intimidad familiar y el único representante público ha sido Mariano Rajoy. Las muestras de cariño con Barberá se han sucedido además a lo largo de la jornada. Muchos valencianos han hecho cola para firmar en el libro de condolencias y despedir así a la que fue su alcaldesa durante 24 años. El Partido Popular cierra filas ahora tras la muerte de la exalcaldesa. Sorprende que tras su muerte muchos compañeros de partido que la abandonaron cuando estaba acuciada por los casos de corrupción ahora ensalzan su figura. El PP sigue hoy enarbolando la bandera de Rita Barberá. Explican ahora que su complicada salida del partido fue poco menos que un cordón sanitario para protegerla de la presión mediática. Sí, nosotros decidimos que había que apartarla porque quizás entendimos que era la única forma de evitarla el linchamiento al que algunos le estaban sometiendo. Sin embargo, las hienas siguieron mordiéndola. La decisión de Rita Barberá de dejar la militancia buscaba tener algo más de tranquilidad, menos relevancia, estar menos bajo los focos permanentemente. Claro que en aquel momento, con una Rita que se resistía a dejar las filas del PP y el pacto con Ciudadanos en juego, las cosas no se veían así. El sector renovador presionaba para que se fuera. En la política hay que tener muchas cualidades, pero hay 2 fundamentales para mí, que son la dignidad y la ejemplaridad. Y yo creo que en este caso Rita Barberá no ha ejercido ninguna de las 2. Me parecería positivo que Rita Barberá diera un paso a un lado. Pues debería renunciar a su escaño. A mí me parece que Rita Barberá se equivoca. En interés del partido y en su propio interés tenía que dar un paso atrás. Pero es bueno, es bueno que las cosas salgan, que se depuren y que la casa se limpie. Las elecciones vascas y gallegas estaban en juego. Que ha habido gente del Partido Popular que ha evitado que debiesen con Rita Barberá.
porque eso podía dañar su crédito electoral, es absolutamente cierto. Distancia de seguridad que, según Margallo, no supuso una brecha en el PP. No es verdad que haya un conflicto generacional, es decir, la vieja guardia en favor de Rita Barberá, la joven guardia en contra de Rita Barberá. Esto es transversal. Pero la distancia incluso se ponía el pasado lunes. El partido miraba hacia otro lado. Rita Barberá ya no forma parte del Partido Popular, con lo cual ya no valoramos la declaración que pueda hacer. Mientras la senadora Barberá declaraba en el Supremo. Cáritas celebra el primero de los actos para visibilizar a las personas sin hogar. Esta mañana se leía un manifiesto en la Plaza del Obradoiro para llamar la atención sobre esta problemática y reclamar así medidas para su atención. El Centro Vieiro, por ejemplo, atiende cada día a un centenar de personas. En Compostela hay unas 40 personas que viven en infraviviendas, casas ocupadas o directamente en la calle. La sociedad de prejuicios, ¿no? Y de condena moral, un poco de, bueno, esta gente está así porque es un poco lo que se ha buscado, lo que le corresponde. En esta situación me encuentro porque a mi marido le ofrecieron un trabajo aquí en Santiago y al final no salió para adelante y por eso acabamos en la calle, en una tienda de campaña. Me he quedado sin trabajo, otra vez a la calle. He dejado el alcohol y he encontrado trabajo. Parece que haya nacido otra vez. Yo te digo, ganas de seguir así y día a día y luchar por mi casa y por ayudar a otras personas a salir como yo. Se calcula que alrededor del 1% de la población infantil padece depresión, porque sí, esta enfermedad también es cosa de niños. La sufren además 1 de cada 5 adolescentes. Según los especialistas, es vital detectar los síntomas. Un niño que está deprimido debemos intentar primero no reñirlo, no culparlo de lo que le está ocurriendo, entender qué le está pasando, que él pueda explicarse, poder escucharlo, potenciar sus aspectos positivos, reforzar sus conductas adecuadas y conseguir empatizar con él, ¿no? Y conseguir que el niño poco a poco vaya saliendo de esta situación. En los adolescentes a lo mejor están cursando con pues problemas de conducta, irritabilidad, incluso niños que consumen, entonces cambios en el comportamiento graves, alteraciones del sueño, alteraciones en la alimentación. En niños pequeños la depresión puede cursar pues, con rabietas, con irritabilidad continuada, con problemas en el sueño, con problemas en la alimentación, con quejas somáticas, son muy frecuentes. Vemos muchos problemas familiares, vemos muchas separaciones muy conflictivas y todo eso afecta a los niños. Y todo eso puede expresarse en el estado de ánimo y de hecho es lo que pasa, ¿no? El colegio es muy exigente y hay mucha competitividad y bueno, las agendas escolares están muy llenas y entonces es un factor estresante muy importante para los niños, fundamental. De hecho, nosotros las consultas en la época escolar aumentan, se disparan las consultas. Tenía 26 años, su pareja la degolló en un coche en Madrid y luego se entregó a la policía. Es la última víctima de la lista más negra, la de las 40 mujeres muertas por culpa de la violencia machista en 2016. Mañana se conmemora el Día Mundial contra esta lacra y hoy nos hemos fijado en una iniciativa de la Policía Local de Vigo. Ellos también ponen su grano de arena. ¿Cómo se pueden defender? Son 10 mujeres víctimas de malos tratos. Por cuestiones obvias no les enseñaremos sus caras, pero sí la rabia con la que golpean.
Porque para ellas esto no es solo un entrenamiento, es la impotencia, la ira contenida durante años contra sus agresores. Casi todas están protegidas con órdenes de alejamiento, pero eso es solo un papel y saben que la agresión puede llegar en cualquier momento. Normalmente llegan con la autoestima muy baja, con unos problemas psicológicos también bastante evidentes. Aquí la policía de Vigo les enseña a defenderse, a rechazar cualquier ataque y a contraatacar. La rabia la ponen ellas. Pero lo que se hace aquí con estas mujeres es mucho más. Hacemos un seguimiento exhaustivo y en contacto permanente con ellas las 24 horas del día. Tiene un teléfono de contacto que directamente habla con el policía custodio. Nos dicen los agentes que solo este año han atendido a 260 mujeres solo en Vigo. Quizás lo más preocupante, nos dicen, es que cada vez son más jóvenes y casos más agresivos. Precisamente la Xunta ha hecho hoy un llamamiento institucional a toda la sociedad para que se implique en la lucha contra la violencia machista. La apuesta es hacer hincapié en la juventud, ya que se han detectado conductas sexistas muy preocupantes entre los más jóvenes. Más de 1000 mujeres fueron asesinadas en España por sus parejas o exparejas desde el año 1999. Una joven de 20 años ha resultado herida grave esta tarde en un accidente en la carretera de Friol. Ella viajaba de acompañante y el vehículo se salió de la vía. Tanto ella como el conductor han tenido que ser atendidos en el hospital de Lugo. Un hombre de 72 años ha resultado herido grave al ser atropellado en Vigo cuando cruzaba por un paso de peatones. Sucedía esta mañana a las 11:30 en la calle Sanjurjo Badía. El coche, conducido por un conductor de 80 años, embestía al peatón. La policía ha tenido que cortar hoy el tráfico en 2 carriles de circulación en 4 caminos en A Coruña por peligro de hundimiento. Los técnicos creen que se ha producido un socavón bajo el asfalto, por lo que se prevé que haya que levantar toda esa zona de firme. Un ciclista resultaba herido en el cuello por un cordel que se encontró en pleno monte. Sucedía el pasado fin de semana en un monte de Caldas de Reis. El cordel estaba atravesado y la víctima cree que estaba allí además de forma premeditada. El propio damnificado subía la imagen de sus heridas a la red social Facebook.